En el día de hoy vamos a hablar de la santidad de Dios y como te mencioné, cómo eso se relaciona con nosotros. La lectura bíblica base de esta mañana, o con la que vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a utilizar Isaías número 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9 y, como siempre, vamos a hacer lectura utilizando la nueva traducción viviente, que es la traducción que utilizamos por tener un español moderno, sencillo para nosotros. ¿Lo tienen? ¿Tienen la lectura? Amén. Pues vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Amén. Vamos a poner un poquito de contexto de lo que acabamos de leer para explicarles el, el tema y comenzar con el tema de hoy. Utilizamos Isaías número 6 porque, en primer lugar, es una visión que tuvo el profeta Isaías donde pudo ver a Dios. Y como dice en el versículo número 3, lo describe como los serafines le decían, Santo, Santo, Santo es el Señor. Es una visión que tuvo el profeta que le permitió ver a Dios y a través de estas expresiones y esta adoración de los serafines se resaltaba la santidad de nuestro Dios. Y creo que lo dije ahorita, es uno de los versículos que más se utiliza, o tenía la intención de decirlo, no me acuerdo, es uno de los versículos que más se utiliza para el tema de la santidad de Dios. Cuando se va a hablar de la santidad de Dios, siempre se hace referencia a Isaías 6. Suele hacerse referencia y muy bien puede ser porque la visión que tuvo el profeta en ese momento fue una tan impactante para ese tiempo y tan importante, y sobre todo resalta la santidad de Dios. Y hay unas cosas que son importantes mencionar, y es que este capítulo 6 de Isaías se entiende que no necesariamente fue el primer capítulo que se escribió del profeta Isaías, más bien, aunque es el número 6 en la cronología de la Biblia que tenemos hoy en día, es como quien dice el comienzo, porque es la confirmación de su llamado profético. Por eso vemos los versículos 8 y 9, cuando el Señor dice, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré como mensajero? Entonces Isaías dice, envíame a mí. Dice, aquí estoy, envíame a mí. O sea que en este pasaje vemos una confirmación de ese llamado profético de Isaías. Como pudimos leer, se entiende que tuvo lugar, la visión tuvo lugar en el templo. Precisamente en el lugar santísimo, se dice que estaba, la visión de Dios estaba encima del arca del pacto. Que eso queda, obviamente el templo queda en Jerusalén. Nuevamente, eso es bien impactante para el pueblo en ese tiempo. El templo tenía una importancia. Sabemos que el templo era donde los judíos iban a acercarse a Dios.
iban a acercarse a Dios porque bajo la ley judía pues había que hacer sacrificios y para eso estaban los sacerdotes. Y en el templo había unos lugares santos que tenían la presencia de Dios y no todo el mundo podía entrar ahí. ¿Qué pasa? Que previo, previo a esta visión del profeta Isaías, cuando miramos los primeros capítulos de la Biblia, los primeros libros, antes de esto, la representación de Dios o la imagen que se le presentaba a Dios a través de la Biblia al pueblo no resaltaba tanto su santidad como lo hace Isaías. No sé si me explico bien. Si tú vas a capítulos anteriores en Génesis, Éxodo, todos estos capítulos del Pentateuco, estos libros, perdón, eh, está implícito que Dios es santo y que los hombres no podían estar en su presencia porque si estaban en su presencia morían porque no, ¿verdad? Por la santidad de él, pero se presentaba más de una manera como que no puedo estar en su presencia porque soy impuro y pues ¿verdad? Por el pecado y morían frente al Señor. Pero Isaías como que cambia esa representación y a través de esta visión comienza a presentar un Dios santo y a hablar de la santidad de Dios. Entonces, de un Dios al que tengo miedo, que no me puedo pegar, no me puedo acercar y no lo puedo ver, nadie lo puede ver. Ahora hay un profeta que tuvo la visión en que lo vio, confirma que es santo y te está diciendo este Dios es santo, dice 3 veces santo, ¿verdad? Como decían los serafines. ¿Están conmigo? Así que el capítulo 6 de Isaías, este libro, comienza a darle forma a esta representación, a este mensaje para el pueblo de que nuestro Dios es santo. Y esto se da dentro de un contexto en particular. En Isaías 1, versículo 4, lo tengo por aquí, dice la palabra, el capítulo 1 de Isaías, versículo 4, dice, ¿qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Qué pasa? Que el profeta Isaías tuvo esa visión y comienza su ministerio profético en unos tiempos en que el pueblo de Israel estaba pasando por unas situaciones en particular. Había una crisis social en el pueblo. Había una crisis militar y de seguridad porque el, el rey no siguió las instrucciones que Dios le había dado a través de los profetas y se asoció con otro rey que lo que querían era invadir y dominarlos a ellos. Y fue desobediente. Y entonces el país estaba pasando, el pueblo judío estaba pasando por esas consecuencias. Había una crisis social de seguridad. Era un momento difícil, entonces el pueblo obviamente también estaba en pecado. Y a Isaías entonces le toca llevarle la palabra al pueblo y llevarle palabra también al rey. Por eso es que comienza diciendo que nación tan pecadora, pueblo cargado del peso de su culpa. Entonces, dentro de ese contexto, Isaías comienza a explicarle al pueblo a través de esta visión y empieza a hablar de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es el tema de nuestra clase en el día de hoy, así que vamos a entrar de lleno. Ahorita me confirmaron que todo el mundo sabe y confía que Dios es santo, pues vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? ¿Qué significa santidad? Esa palabra surge de la palabra hebreo, o sea, ese término viene de la palabra hebrea. Lo voy a leer en mi español mal leído, Kadosh. Yo no sé cómo se expresa en hebreo, ¿verdad? No sé leer hebreo, pero se dice, en español lo diríamos Kadosh. Y eso significa, ese término hebreo significa algo que, significa atribuido a todas las cosas que de cualquier manera conciernen a Dios. O sea, Kadosh significa algo que tú puedes asociar con Dios, ¿verdad? Tratando de traducirlo a nuestro español de hoy día, como lo pudiéramos entender. Atribuido a todas esas cosas que de cualquier manera conciernen a Dios.
o su adoración significa también sagrado, libre de mancha de vicio, libre de idolatría y otras impurezas y cosas profanas. Eso es lo que significa el término Kadosh. En el Nuevo Testamento el término de santidad es, de nuevo, en mi español, sin saber leer griego, agios. Eso también significa dedicado a Dios, significa santo, significa sagrado, significa algo reservado para Dios y para su servicio, significa algo puro, perfecto, algo digno de Dios o consagrado a Dios. El término de santo y de santidad también se utiliza para hacer referencia en el sentido, lo que se le dice sentido ceremonial y externo. Por ejemplo, los utensilios que se utilizaban dentro del templo, pues ¿verdad? Se les llamaba, se les refería como utensilios, ¿verdad? Cosas santas, porque eran separadas para Dios y se utilizaban en el área del templo donde estaba la presencia de Dios. Todo lo que tenía que estar, todo lo que podía estar allí tenía que ser santo, tenía que ser separado para Dios. Así que el término santidad, santo, a la hora de la verdad lo podemos definir como separación. ¿Separación de qué? De todo lo impuro, ¿verdad? Separación de todo pecado. Separado para Dios. La idea básica de la santidad, como aplica a Dios, es, en otras palabras, la separación para Dios, pero cuando estamos hablando de que Dios es santo, eso es una manera, es una expresión que podemos usar para exaltarle, ¿verdad? Para adorarle. Y tenemos que comprenderlo que cuanto a Dios, su santidad representa una absoluta perfección de carácter. Dios es santo, Dios es el único que es perfecto, su carácter es perfecto y Él es santo dentro de todo no me quiero adelantar, pero las características o atributos que conocemos de Dios, que la palabra nos enseña, santidad es uno de ellos. La santidad divina afirma la trascendencia y separación respecto a todo lo creado. Eso quiere decir que la santidad de Dios afirma que Él está separado de todo lo creado. ¿Y a qué se debe eso? Al pecado. El pecado es lo que nos separó de su presencia desde el principio, ¿verdad? En el Edén. Así que cuando decimos que Dios es santo, estamos afirmando que Él está separado de nosotros. Ojo, ahorita vamos a aclarar, ¿verdad? Él está separado en lo que estamos hablando del término de santidad, pero Dios es un Dios inmanente, un Dios que está presente también en nuestras vidas. No estoy diciendo que completamente separado, pero en términos de santidad está separado de lo que es el pecado, que es lo que nos caracteriza a la humanidad, lo que existe en todo lo creado. Entonces, quiero hacer lectura de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra: nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Nuevamente la Biblia, eso es uno de muchos, ¿verdad? Hemos leído varios versículos ya, leímos Isaías, leímos Samuel, esta Primera de Samuel, montones de versículos que te van a resaltar que no hay santidad como la de Dios, o sea, no hay nadie santo como nuestro Dios. Entonces eso me lleva, como te mencioné ahorita, que para hablar de la santidad de Dios tenemos que entender, y mencioné que es uno de los atributos, tenemos que entender qué es esto de los atributos de Dios. La palabra nos enseña, en primer lugar, lo que Dios nos ha revelado a través de ella, claro está. Y en la palabra, en la Biblia, vemos una serie de atributos o características que podemos utilizar para describir a nuestro Dios, a nuestro Padre. Así que voy a tocarla, voy a mencionarla, vamos a hablar un poquito de ella, porque es importante entenderlo
entender el concepto para poder entender el concepto también de santidad y cómo eso es un atributo de Dios. En primer lugar, tengo por aquí existencia propia. Pastora Lourdes, voy a reclutar lectores. ¿Quién dice yo primero para Juan 5, versículos 26? Juan 5, versículo 26. Me adelanté, estoy prometiendo. En lo que Pastora Laura va buscando la lectura, existencia propia, ¿qué significa? Que la existencia de Dios no depende de nosotros, no depende de nada ni de nadie. ¿Dónde está eso en la escritura, Pastora Laura? Juan 5, 26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder para dar vida. Dios tiene el poder de lo que es de la vida. Él es el que tiene ese poder. Hermano Jesús, Colosenses 1:17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. Dios es el Dios, nuestro Dios es el Dios que creó todo lo que nosotros conocemos. Pero Él no necesita nada de eso para poder existir Él. Eso es lo que nos define el concepto de existencia propia, del atributo. Próximo, inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Déjame ir diciendo la lectura para que me las vayan buscando. Anita, Malaquías 3:16. ¿Quién más? Yoli, Santiago 1:17. Inmutabilidad significa que Él no cambia. Okay. Malaquías 3:16. A ver si lo apunté bien. ¿Sí? Okay. Sí, dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias. Anita, perdona, era el 6. 6. Me equivoqué. Perdona, ok. Era el 6. Ok. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Amén. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios es un atributo de Dios es inmutabilidad. Dios no cambia. Nuestro Dios es fiel y Él no va a variar día a día. ¿Como hace quién? Nosotros, el ser humano. Yoli, ¿estás lista? Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Amén. Así que la palabra nos enseña, y esos son dos ejemplos de cómo la Biblia, la palabra nos enseña que nuestro Dios no cambia, Él no varía. Los que cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los que variamos, que un día estamos firmes y otro día nos tambaleamos. Que un día somos obedientes y otro día somos desobedientes. Amén. Sin embargo, nuestro Dios es fiel. Dice la palabra que su fidelidad permanece para siempre, ¿verdad? Él es siempre fiel. Nosotros somos los que cambiamos. Seguimos. ¿Cuál es el próximo? Eternidad. Déjame ver quién. Laura, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios no se somete al tiempo que nosotros conocemos. Amén. Nuestro Dios está desde el principio, como dice la palabra, Él es el principio, Él es el fin. En Él no existe lo que nosotros llamamos tiempo. En Él no hay envejecimiento como nos pasa a nosotros día a día. Amén. Así que hemos visto que nuestro Dios tiene existencia propia, no depende de nada ni de nadie para existir, que es inmutabilidad, que no cambia y que es eterno. ¿Qué más podemos hablar de nuestro Señor? Omnipresencia. Jesús, ¿tienes por ahí? Búscame Jeremías 23, versículos 23 al 24.
en lo que Jesús lo busca. La palabra omnipresencia lo que significa es que Dios está presente en todo lugar, en todo lugar. Pero hay que tener cuidado con eso, porque existe lo que se llama el panteísmo, que son la gente que ven un árbol y dicen, aquí está Dios en el árbol. Eso no es lo que significa la omnipresencia de Dios. Eso es panteísmo. Dios está presente en todo lugar, pero no quiere decir que Él es el árbol o que Él es el podio este. ¿Ok? Jesús, ¿estás listo? Jeremías 23, 23 al 24. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos, en la tierra? Dice el Señor. Amén. Laura, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Sí. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Hay un salmo que dice que no importa dónde yo me ponga, no me puedo esconder de tu presencia, ¿verdad? Amén. Porque nuestro Señor está presente en todo lugar. Y eso nos lleva al próximo, déjame ver. Sí, omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe. Nuestro Dios sabe todo. Vamos a la lectura, vamos a leer Salmo 139, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo consigue? Yoli. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar, en todo tiempo, y Él es totalmente sabio en sus planes. Amén. Amén. Y sus propósitos. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Amén. Amén. Dice la palabra, sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que diga. Él conoce todo, hasta nuestros pensamientos. Antes de decirlo, antes de pensarlo, ya Él conoce nuestros pensamientos. Adicional a eso, otro atributo de Dios que nos enseña la palabra, que es el tema de hoy, santidad. Santidad. Levíticos 11, versículo 45 dice, pues yo, el Señor, soy quien te saco de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Amén. Justicia, otro atributo de nuestro Dios. Justicia. Disculpen que se me salió la página de orden. Dios es bueno. Justicia. Ahí, lo encontré. Se me había traspapelado un poquito. Justicia. Viene del griego, la palabra justicia viene del griego mishpal, que significa justo juicio como juez. Yo creo que esa definición nos ayuda a entender bien el concepto de la justicia de Dios. Justo juicio como juez. Nuestro Dios en su juicio es justo en todo momento. Yoli, búscame Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Amén. El tema de la justicia de Dios, si no me equivoco, está en una de las clases más adelante que vienen, pero es un tema bien interesante porque la justicia como la conoce el ser humano o como la ve el ser humano o como la quiere ver el ser humano es muy lejos, muy pequeñito comparado con lo que es la verdadera justicia de nuestro Dios.
Nuestra visión, nuestra mente finita, no nos permite ver y entender a veces lo que realmente significa la justicia de Dios. A veces nuestra mente finita, como decía, nuestra visión es tan limitada, pero sin embargo nuestro Dios, como estábamos diciendo, no depende de nadie para existir, no cambia, es eterno, está presente en todo lugar, todo lo sabe, es santo, todo eso va de la mano con su justicia. Amén. Todo lo que estamos hablando son atributos de Dios que coexisten, que son parte del carácter de Dios. Vamos al próximo. Verdad. Dios es verdad. Y su palabra es que verdadera. Juan 14:16, ¿qué dice la palabra en Juan 14:16? Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dios es amor. Luis, Raúl, ¿quieres leerme por ahí primera de Juan 4:16? 4:16. Nosotros sabemos cuándo nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Amén. Yo creo que la palabra nos da muchísimos ejemplos de lo que es el amor de Dios. Y el ejemplo más grande y más importante se resume en Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Y hay hasta libros completos hablando del amor de Dios y lo que significa ese amor que menciona la palabra en Juan 3:16. ¿Cuán grande es su amor? Ok. Entonces, habiendo presentado los atributos de Dios, nuevamente quería mencionar que todos estos atributos, y quizás a nosotros se nos puede hacer difícil, nuevamente, por nuestra mente finita, comprenderlo o visualizarlo, y cuando lo vemos de esta manera, por lo menos a mí me ayuda a visualizar, es algo que ayuda a visualizar bien el carácter de Dios. Estos atributos de Dios, ahorita, como mencioné ahorita, coexisten entre sí. O sea, todos esos atributos definen el carácter de Dios, pero no podemos decir o no podemos... Yo sabía que me faltó algo, tengo un error aquí que me faltó la omnipotencia. Y estoy mirando y es que parece que cometí un error al final con el file, pero la omnipotencia lo que nos dice es que nuestro Señor todo lo puede, ¿verdad? En Jeremías 32:17 dice, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? A la misma vez, nuestro Dios es soberano. Y disculpen que se me quedaron de los bullets. Dios es soberano en toda su creación. Job 42:2 dice, sé que todo lo puede y que nadie puede detenerte. Proverbios 16:33 dice, esta la voy a leer de traducción al lenguaje actual, dice, el hombre propone y Dios dispone. Amén. Así que, como decía ahorita, Dios tiene existencia propia, inmutabilidad, es eterno, está presente en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede, es soberano, es santo, es justicia, es verdad y es amor, todo eso a la vez. Cuando trato de buscar una forma de explicarlo, pues, se me hace un poco quizás difícil, pero
tenemos que visualizarlo como que todos estos atributos de Dios coexisten en balance. Yo creo que esa es la manera que se me hizo más fácil para explicarlo. Existen en balance. Su amor existe, pero por amor Él no va a actuar algo que sea injusto, ni va a hacer algo que lo saque de su santidad. ¿Me entienden? Todos esos atributos de Dios están en perfecto balance. De nuevo, nuestro Dios es perfecto. Amén. El único perfecto es nuestro Dios. Y como leímos ahorita, el único que es verdaderamente santo, que es el término o el tema de esta mañana, el único santo en realidad es Él. Amén. Nosotros podemos aspirar a ser santos en Él, a llegar a su presencia. Pero nunca somos, mientras estamos en este cuerpo y en esta tierra, nunca somos santos completamente, como dice la palabra. Amén. Santidad de Dios versus la santidad del hombre. Dice la palabra que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Amén. En el principio, en el Edén. En Génesis 1, versículo 26, dice la palabra: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En un principio, dentro de la creación, el Señor, dice la palabra, que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Y en esta lectura, y cuando estamos hablando del relato de la creación en Génesis, en el principio, en el Edén, antes de que entrara el pecado, pues había santidad del hombre porque todavía no había entrado el pecado. ¿Me entienden? En otras palabras, Dios y su creación estaban unidos dentro de su santidad. Recuerden que estoy hablando del tema de la santidad en particular. Pero entonces, luego de que entra el pecado, pues hay una separación y eso lo vamos a hablar ya mismo. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, y lo he estado diciendo ahora en la mañana, ¿existe algún hombre santo? No existe. ¿Y por qué pasan cosas como esta? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo en pantalla hombres rindiendo, no sé si decirlo así, rindiendo culto, ¿verdad? A otro hombre. Y es que cuando leía y veía que el tema de la clase era santidad, me acordaba. Yo en mi niñez estudié en un colegio de una iglesia católica, un colegio católico. Yo me expuse a ver estas cosas y verlas constantemente. Y me acordaba que la gente le decía al Papa le dicen Santo Padre, ¿verdad que sí? Le dicen Santo Padre. Pero ¿y por qué él es santo? ¿Por qué le decimos santo? Porque, no, perdón, le decimos no. ¿Por qué la gente le dice santo al Papa? ¿Por qué le dicen santo a los sacerdotes? Ninguno de los que están en esta tierra es digno de ser llamado santo. El único santo es nuestro Dios. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa eso? Mala enseñanza, desinformación. Importante eso que dijo la hermana Anita. Hay gente que cree que pueden tener otro mediador, por ejemplo el Papa, para llegar a Dios, a la presencia de Dios, y en ese proceso no saben o ignoran o rechazan a Jesucristo. Amén. Me gustan las cosas fáciles y cómodas. Yo vengo del catolicismo y yo escucho a la gente, pasé por esa experiencia, viví ahí años, y yo escucho a la gente, ay no, porque yo voy a la iglesia, Dios está conmigo y ahí yo puedo bailar y yo puedo beber y eso es nada malo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta eso y a mí me gusta la comodidad de que yo puedo hacer eso y supuestamente estoy con Dios y Dios está conmigo. Como la gente dice, Dios siempre anda conmigo, Dios siempre me cuida, pero si tú no sabes ni quién es Dios, tú conoces a Dios, tú le sirves a Dios y todo el mundo, el que se muere va para el cielo.
Amén. Eso es la comodidad del ser humano Amén. y lo fácil. Eso es así. Y nuestra hermana Norma acaba de traer lo que les iba a decir. Y es que esto pasa ciertamente por la comodidad del ser humano, porque no estudiamos la palabra. Desconocimiento, ignorancia, correcto. Ignorancia de su palabra. Utilizando ese mismo ejemplo en pantalla, la Iglesia Católica no te enseña, los católicos no estudian la Biblia, como lo estamos haciendo ahora. Ellos no estudian la Biblia, desconocen que la palabra te dice que el único camino al Padre, el único camino a Dios es ¿quién? Jesucristo. Pues ¿para qué te lo va a decir santo a un hombre? ¿Para qué tú le vas a rendir culto a un hombre? Amén. Así que estas cosas pasan, esto es una realidad, esto es solamente un ejemplo, hay muchos otros. Pero este es el que me venía a la mente, como decía ahorita, porque me acordaba que la gente de Santo Padre. Y después que uno realmente conoce a Dios, cuando uno acepta al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, tú empiezas a ver las cosas diferentes y te das cuenta de esos errores y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué la gente hacía eso? Eso me lleva a una representación que les quiero hacer en esta mañana. Nuevamente, porque el tema del día de hoy es santidad. Y como mencioné ahorita, nuestro Dios es el único que es santo. ¿Verdad que sí? Entonces, no sé si ven si esto le tapa el televisor a ustedes, pero voy a tratar de hacer lo que va a salir en la pantalla, lo voy a tratar de hacer aquí también. En el principio dice la palabra que Dios creó al ser humano imagen y semejanza, a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, vamos a decir que esto es una representación, además de que es un círculo amorfo, mal dibujado, es una representación del Edén, y Dios creó al ser humano, están ahí. ¿Qué pasa? Que la palabra y el tema, lo que nos dice la palabra y lo que estamos hablando en el día de hoy es que nuestro Dios es ¿qué? Santo. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la humanidad? Que no es santo. ¿Y a qué se debe eso? Por el pecado, ¿verdad? Vino el pecado y causó esta separación, ruptura. Me disculpan, el dibujo está medio descuadradito, pero se entiende. Lo importante es que entiendan el concepto. Entonces vino el pecado y creó separación. Creó separación. Entonces, cuando hablamos de que el significado de la palabra santidad implica separación, pero para Dios, ¿verdad? Nosotros ahora mismo, o la humanidad, sin Dios, está separada de Dios, pero es por el pecado. Acá lo que hay es pecado. Acá lo que hay es perdición. ¿Qué pasa? Que solamente existe un camino y un puente, como lo vemos ahí, entre la humanidad y Dios. ¿Y ese es cuál? Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Llegó nuestro Señor Jesucristo y borró esto. Y la intención era presentarlo con el agua, ¿verdad? Porque la palabra también dice que tira los pecados al fondo de la mar, ¿verdad? Pero vino el Señor Jesús y borra nuestro pecado. Pero vamos a dejarlo aquí por ahora. ¿Verdad? Pecado. Pero vino el Señor Jesús y creó ese puente. Ese único puente que nos permite conectar, salir del pecado y llegar al Padre que es santo. Amén.
Y estábamos diciendo ahorita que no existe hombre santo, ¿verdad que no? Pero en nuestro caminar en este proceso le llamamos santificación. No sé si entienden mi letra, bendito. Las pizarras y yo no somos muy buenos amigos. Las pizarras para los zurdos dan trabajo. No sé si entienden la analogía o lo que estoy tratando de presentarle en el diagrama. El único que es santo es nuestro Dios. No existe hombre santo. El pecado causó la separación. Por eso vemos ahí, traté de buscar una imagen que pudiéramos ver un cuerpo de tierra separado por agua con un puente. Me dio trabajo, pero conseguimos esa foto. Hay una separación a causa del pecado. Pero la definición, nuestro Dios es santo y la definición de santidad significa separarnos para Él. Por lo tanto, la única manera que podemos hacer eso es a través de este puente que se llama Jesucristo. Y guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Perdonen los jeroglíficos, que quedó un poquito feo, pero la intención era llevar la ilustración. Así que te hablaba de santificación. ¿Qué es eso de santificación? Acompáñame. Bueno, antes de, vamos a definir qué significa eso de santificación. El término hebreo es kadash, que significa santificar. ¿Qué es lo que significa eso? Hacer santo, purificar. Y esta definición me encantó. Hacer de una persona o cosa lo opuesto a lo común. Lo opuesto a lo común. Y eso me lleva aquí otra vez. Porque es que si yo estoy en un proceso de santificación y yo quiero llegar a ser santo en su presencia cuando parta de esta tierra, porque en la tierra lo que puedo hacer es ir preparándome, pero no voy a llegar a ese nivel jamás hasta que esté en su presencia. Si yo quiero vivir en santificación y encaminarme hacia su presencia, yo tengo que ser diferente a lo que está acá. Eso es lo que dice esa definición. Hacer una persona o cosa opuesta a lo común. Opuesto a lo que en el mundo, ¿qué es lo que hay? Pecado, perdición. Si yo estoy en santificación, yo estoy en un proceso de santificación, yo estoy en un proceso de dirigirme de todo lo contrario, de la perdición hacia la vida, que solamente lo puedo hacer hacia la vida eterna, lo puedo hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando buscamos santificación en el diccionario bíblico, una de las cosas que explica y que me llamó mucho la atención y quería traer en esta mañana es que denota una acción más que un estado. De nuevo, como te mencioné aquí, Dios es santo, pero en nuestro proceso de santificación es una acción. Vamos en camino, es un caminar, es un ¿qué? Un proceso. Es un proceso de separación para Dios. Nos separamos del mundo, nos separamos del pecado. Perdón. Mi esposa está ahí haciéndome señas y no entendía. Por poco tumbo el agua. Es un proceso de separarnos del pecado del mundo, amén, para encaminarnos hacia el Padre. Por lo tanto, es un proceso y se hace o se logra a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. La palabra nos dice en 1 Corintios 1:30, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Como te mencionaba aquí, lo que te va a sacar de este estado inferior y te va a llevar a la vida eterna es solamente Cristo. Romanos 6:22. Estoy tratando de avanzar un poquito porque se me está acabando el tiempo. Romanos 6:22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna.
La santificación, como mencioné ahorita, es un proceso. Comenzamos cuando aceptamos al Señor Jesús como único y exclusivo Salvador y comenzamos nuestro proceso de santificación y eso cubre toda nuestra vida cristiana. O sea, desde ese momento en adelante en que nosotros decimos que sí aceptamos al Señor Jesús como Salvador, desde ese momento hasta que partimos de esta tierra, estamos en un proceso de santificación. Siempre y cuando nos dejamos llevar, obviamente, por el Espíritu Santo. Eso implica una constante relación con Dios. Y como mejor lo podemos hacer y como nos enseña la palabra es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el letrero de la iglesia y el lema de la iglesia, como se ve allá afuera en el letrero, es que nosotros no ofrecemos una religión, sino una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la santificación es un proceso que obviamente toma tiempo, es un proceso de madurez en el creyente y se hace y se logra a través del Espíritu Santo. Para ir cerrando, que ya se me está acabando el tiempo, a repasar y en resumen, hablamos de santidad, la santidad de Dios. Hablamos que la santidad significa, no es otra cosa que separación, separarnos para Dios. Dios está separado de todo lo creado porque en Él no hay pecado. Amén. Por eso es que solamente Él es santo. ¿Qué es lo que dice ahí? Solamente Dios es santo. Y recordar que la santidad es solamente uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Es uno de los atributos que hablamos ahorita, que es inmutabilidad, existencia propia, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, justicia, amor, verdad. Todos esos atributos definen el carácter de Dios, incluyendo la santidad. Santificación es un proceso, como decía hace un minuto, que es dirigido, nos dirige, nos guía el Espíritu Santo. Es un proceso para encaminarnos, como pusimos en la ilustración, para poder cruzar el puente hasta llegar, hasta el día que llegue nuestro momento de llegar a su presencia. Es un proceso en el que nos vamos separando para Dios. Nos vamos separando del mundo, como dijimos ahorita, para poder encaminarnos hacia su presencia. ¿Alguna duda o pregunta? Espero que la clase de hoy les haya ayudado a comprender un poquito más este atributo de Dios, que es la santidad. Y la próxima semana vamos a estar hablando de la misericordia de Dios. No sé si lo pueden ver de ahí, pero Salmo 136.1 para comenzar esa clase. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Estamos bien por hoy? Pues hasta aquí la clase del día de hoy. Sean todos bendecidos. Nos vemos la próxima semana.